Matemáticas, aprendamos juntos en casa. Martes 8 de septiembre. Tema a tratar, descomposición en factores primos. Muy buenos días, chicos, bienvenidos. Ya estamos en nuestra hora de matemáticas. Muy bien, estudiantes, el día de hoy nos tocaba de ver raíces cuadradas y cúbicas por descomposición de factores en factores primos, ¿sí? Pero yo necesito primero que antes de entrar a esto de aquí, ustedes tengan bien claro lo que es una descomposición de factores primos o cuáles son los factores primos, ¿sí? Entonces yo necesito que por favor ustedes presten mucha atención a lo que vamos a visualizar el día de hoy, ¿sí? Nuestro tema del día de hoy va a ser acerca de la descomposición de factores primos. Esto de aquí nos tiene que quedar muy claro, ¿sí? A todos nosotros, porque esto de aquí es algo muy importante para poder realizar, ¿sí? El tema que vamos a ver el día de mañana, ¿sí? Tenemos que tener muy en claro eso de aquí de la descomposición en factores primos. Pero, chicos, ¿qué es un factor primo? ¿Qué es un factor primo? Un factor primo es el que tiene únicamente dos divisores, ¿sí? Únicamente dos divisores. Es decir, que por ejemplo, nosotros aquí tenemos el número 3. El número 3 sí es un factor primo. ¿Por qué? Porque solamente tiene dos divisores. Porque solo es divisible para 1 y para 3. ¿Sí? ¿Por qué para 1 y para 3? Porque 1 por 3 me va a dar 3 y 3 por 1 me va a dar 3 como resultado, ¿verdad? El número 4 no es un factor primo, ¿sí? Es un factor compuesto. ¿Por qué? Porque los factores compuestos son los que tienen más de dos divisores. Es decir, que por ejemplo el 4 nosotros lo podemos dividir para 1, para 2 y para 4. ¿Sí? ¿Por qué para 1? Porque 1 por 4 me va a dar 4, 2 por 2 me va a dar 4 y 4 por 1 me va a dar 4. Entonces es divisible para 3 divisores, ¿sí? Muy bien, chicos. Entonces, el día de hoy solamente vamos a ver factores primos para nosotros poder pasar a las raíces cuadradas y cúbicas en descomposición de factores primos, ¿sí? Muy bien, estudiantes. Vamos a ver, para poder nosotros descomponer números, hacer descomposiciones en factores primos, nosotros tenemos que tener muy en claro las reglas de descomposición, ¿sí? Muy bien. Adicional a eso, vamos a ver la siguiente tablita, chicos. En esta tabla, nosotros podemos visualizar cuáles son los factores primos, ¿sí? Aquí nosotros tenemos los factores primos que es el 1, el 2, ¿verdad? El 1, el 2, el 3, el 5 también es un factor primo, el número 7, el número 11, el 13, el 17, el 19, el 23 y así sucesivamente, chicos. Entonces, esos de allí son nuestros números de factores primos, ¿sí? Muy bien, estudiantes. Entonces, nosotros vamos a ver los que vamos a utilizar, ¿sí? Vamos a ver ciertos números que vamos a utilizar, que sería el número 2, 3, 5, ¿sí? El número 7 y el 11. Muy bien, vamos a ver cuáles son los criterios de divisibilidad, ¿sí? Los criterios de divisibilidad son reglas que sirven para saber si un número es divisible por otro sin necesidad de realizar la división completa, ¿sí? Entonces, aquí nosotros vamos a aplicar los criterios de divisibilidad o las reglas de divisibilidad, ¿sí? Por ejemplo, nosotros aquí tenemos 2 será divisible si la cifra de la unidad termina en 0 o en número par, ¿sí? Si la cifra de la unidad termina en 0 o en número par. Si termina en 0, sí va a ser divisible para 2.
Si termina en un número par como 2, 4, 6, 8, sí lo vamos a poder dividir para el 2. Muy bien. Será divisible para 3, si la suma de las cifras es un múltiplo de 3, ¿sí? Será divisible para 5 si la cifra de la unidad termina en 0 o 5, chicos, ¿sí? Solo ahí vamos a poder dividir para 5, si termina en 0 o en 5. Muy bien. Va a ser divisible también para 7, si un número es divisible para 7, entre 7 cuando está separada la última cifra de la derecha, multiplicándolo por los 2 que restan, ¿sí? Los 2 que faltan. Ese producto que queda hacia la izquierda, ya sea 0 o múltiplo de 7, ¿sí? Ahí será divisible para 7. Es divisible para 11 si la diferencia entre la suma de las cifras que ocupan los lugares impares y la de los dos pares es 0 o múltiplo de 11. ¿Sí? Entonces, estas son las reglas de divisibilidad que nosotros vamos a aplicar. ¿Sí? Nos tenemos que aprender estas reglas, chicos. Nos tenemos que aprender estas reglas para nosotros poder para poder descomponer, ¿sí? Correctamente y ver si es divisible o no la cantidad que nosotros ubiquemos. Muy bien, entonces, luego de haber visto nosotros los criterios de divisibilidad, ¿sí? De cómo los podemos aplicar, ahora sí vamos a ingresar a la descomposición en factores primos, ¿sí? ¿Cómo nosotros descomponemos un número o un producto de factores primos? Tenemos que seguir ciertos pasos. Primero, escribir el número de la izquierda, ¿sí? Hacia la izquierda una raya vertical, como la que podemos observar ahorita, ¿sí? Y hacia su derecha, ¿sí? Vamos a ubicar el número menor, el número primo vamos a ubicar, ¿sí? Aquí, a la derecha, por ejemplo, aquí tenemos 64 y tenemos una raya, ¿verdad? Tenemos una raya vertical, ¿verdad? Esa raya vertical actúa como ventana de la división, ¿sí? Como ventana de la división. Y a la derecha, ¿sí? Tenemos que ubicar aquí el número menor, que sería un factor primo, ¿sí? ¿Cuáles son los factores primos? El 2, el 3, el 5, el 7, ¿verdad? Y así sucesivamente. Muy bien, porque los factores primos son infinitos. Muy bien, entonces, chicos, aquí al lado de 64, yo le voy a buscar un número, voy a recordar mis reglas de divisibilidad y voy a buscar un número que sea divisible para 64. Para yo empezar a descomponer este número que está aquí, 64 y 125, ¿sí? Por eso es necesario que ustedes se sepan las reglas de divisibilidad, porque si se dan cuenta que las vamos a utilizar para que esto de aquí se nos haga más fácil, ¿sí? Y es muy necesario, chicos, como yo les he venido diciendo anteriormente, ¿sí? Es muy necesario saberse las tablas de multiplicar, ¿sí? Es necesario saber las tablas de multiplicar, porque si ustedes no saben multiplicar, todos estos ejercicios después nos va a salir de forma incorrecta. Vamos a ubicar un valor incorrecto y la operación va a estar mal. ¿Sí? Entonces es necesario practicar esas tablas, por favor. Muy bien, vamos a continuar con la descomposición en factores primos. Les decía que hacia la derecha íbamos a buscar un factor primo que me divida 64, que sea divisible para 64. Muy bien, esto de aquí, la descomposición de los factores primos del número 64 y del número 125, lo vamos a realizar en la pizarra, ¿sí? Entonces, por favor, presten mucha atención al procedimiento que vamos a realizar, ¿sí? Mediante esos dos ejemplos. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, chicos, aquí tenemos nuestra primera cantidad, ¿sí? Nuestra primera descomposición que lo vamos a realizar en factores primos, ¿sí? Lo primero que tenemos que realizar es enfocarnos en este número que está aquí, ¿sí? Y aquí aplicar las reglas de divisibilidad. ¿Qué nos quiere decir? ¿Qué les quiero decir con esto, chicos? Les quiero decir
que yo tengo que ver si este número 64 es divisible para 2, para 3, para 5, o puede ser divisible para 7, para 11, para 17, perdón, para 13, para 17 o 19, ¿sí? Yo tengo que ver que este número de aquí, 64, sea divisible para uno de estos números, ¿sí? Sea divisible para uno de estos números que están aquí. Muy bien. ¿Cómo yo voy a saber si este número, el 2 o el 3 o el 5, es divisible para este número? ¿Qué tengo que hacer? Utilizar los criterios de divisibilidad. Muy bien. Y voy a ir uno por uno de estos criterios de aquí, que ya los vimos anteriormente, para ver si el 64 es divisible para uno de estos. ¿Sí? Por ejemplo, el número 2, ¿sí? El número 2 es divisible si la cifra de la unidad termina en 0 o en número par. Estamos viendo aquí la cifra, ¿verdad? Pero este número es par, ¿verdad? Porque solamente los números que son divisibles para 2, ¿sí? Los números que son divisibles para 2 son los números que terminan en números pares. Los números que son divisibles para 2 son los números que terminan en números pares, ¿sí? O el 0. Muy bien, en números pares o el 0. Cuando me refiero de números pares puede ser 2, 4, 6, 8 y así sucesivamente, ¿sí? Muy bien, chicos. Entonces, nos estamos dando cuenta que el 64 sí es divisible para 2, ¿verdad? Sí es divisible para 2. Entonces, ¿yo qué voy a realizar aquí? Voy a decir 64 entre 2, ¿cuánto es el resultado que me va a quedar aquí? ¿Qué puedo hacer yo si se me hace un poquito complicado? O también podemos, como es dividido para 2, sacar la mitad de 64, ¿sí? Entonces, o si yo no puedo sacar la mitad, o se me hace un poquito complicado, puedo dividir acá aparte, ¿sí? Y voy a dividir 64 entre 2, ¿verdad? Divido. 3 por 2 son 6, de 6, 0, bajo la siguiente cifra que es el 4, 4 para 2 a 2, 2 por 2, 4 y de 4, 0. Estamos viendo que nos está dando una división exacta, ¿verdad? Muy bien. Entonces, aquí tenemos 32. Entonces, 64 para 2 me va a dar 32, ¿sí? O simplemente no realizamos esta división y solo lo único que hacemos es sacarle la mitad. Muy bien. Si nosotros podemos sacarle la mitad, lo podemos hacer porque es dividido para 2. Muy bien. Entonces, aquí seguimos. Dividiendo, estoy viendo mi cifra aún termina en número par, ¿verdad? Entonces significa que yo lo puedo seguir dividiendo para 2. Muy bien, entonces digo 32 para 2 me va a dar a mí, 32 para 2 me va a dar 16, ¿sí? Veo que termina esta cifra de aquí, veo que sí se le puede sacar un número. Sí se le puede sacar mitad todavía o sí se lo puede dividir para 2, ¿verdad? Porque igual termina en número exacto, en número par, porque recordemos que los números pares son 2, 4, 6, 8, ¿sí? Entonces sí podemos seguir sacando, sí lo podemos seguir dividiendo para 2, ¿verdad? 16 dividido para 2 a 8. Seguimos dividiendo porque termina en número par, ¿verdad? 8 dividido para 2 a 4. Seguimos dividiendo porque termina en número par, ¿verdad? Muy bien. 4 para 2 a 2. Muy bien. Muy bien. Entonces, 4 para 2. 4 para 2 a 2, ¿verdad? Muy bien. Aquí seguimos. Seguimos con el procedimiento. Termina en número par, ¿verdad? Entonces lo dividimos para 2, ¿verdad? Y 2 dividido para 2 me va a dar como resultado 1. Entonces nosotros, chicos, de esta forma, nosotros estamos descomponiendo nuestro número 64. Muy bien. Vamos a ver cuántas repeticiones del número 2 tenemos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces. Eso significa que el número 2
multiplicado 6 veces me va a dar igual a 64. Si se están dando cuenta que aquí ya se convirtió en una potencia, ¿verdad? 2 elevado a la sexta potencia me va a dar igual a 64. ¿Por qué a 64? Porque multiplicado estos números de aquí, ¿sí? Multiplicado estos números de aquí me va a dar 64. Muy bien, ¿sí? 2 por 2 son 4, 4 por 2 son 8, 8 por 2 16, 16 por 2 32, 32 por 2 64, ¿sí? Entonces estos de aquí, este resultado que me sale del lado de acá, los vamos a multiplicar, ¿sí? Vamos a multiplicar, es decir, que vamos a hacer esto. 2 por 2 por, ¿sí? 6 veces vamos a multiplicar el 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, multiplicado 6 veces, el 2 me va a dar 64. ¿Sí? 64, chicos. Entonces, de esto de aquí se trata la descomposición de factores primos. ¿Sí? Hacer uso de las reglas de criterios de divisibilidad. ¿Sí? Vamos a pasar al siguiente ejemplo, por favor. Muy bien, chicos, aquí tenemos nuestro segundo ejemplo. Tenemos 125. Vamos a descomponer en factores primos el número 125, ¿sí? Entonces, yo tengo que analizar mi cantidad. Muy bien, tengo que visualizar esta cantidad que tengo aquí, ¿sí? Y en este caso relacionarla con los criterios de divisibilidad. Por eso es necesario saberse también los criterios de divisibilidad, aparte de saberse las tablas, chicos, ¿sí? Si nosotros no sabemos las tablas y no sabemos los criterios de divisibilidad, esto de aquí se nos va a hacer muy fácil, ¿sí? Entonces, 125, para descomponerlo, voy a utilizar, ¿qué número puedo utilizar? ¿Creen que puedo utilizar el 2? No, ¿verdad? No puedo utilizar el 2, perdón. ¿Por qué? Porque el número que termina es impar, ¿verdad? ¿Puedo utilizar el 3? Tampoco, ¿verdad? Porque para utilizar el 3, ¿qué tengo que hacer? Tengo que sumar, ¿verdad? Tengo que sumar cada una de sus cifras, ¿verdad? Y ver si es un múltiplo de 3. ¿Cómo voy a salir de la duda? Vamos a ver. 1 más 2 más 5. Al sumar estas cantidades me va a dar 5, 6, 7 y una 8. 8, entonces es un número par. Entonces no es divisible para 3. Tampoco es divisible para 3, porque si me hubiera salido 9, sí, como resultado al sumar sus factores, sí hubiera sido divisible para 3, ¿verdad? ¿Ustedes creen que sea divisible para 5? Exacto, sí, ¿verdad? Sí es divisible para 5. ¿Por qué? Porque la cifra de la unidad termina en 5. ¿Sí? Termina en 5. Y la regla del número 5 de la divisibilidad para 5 es: si la cifra de la unidad termina en 0 o 5, sí es divisible para 5. Entonces, lo voy a dividir 125 entre 5, ¿sí? Vamos a empezar entonces. Vamos a ubicar aquí nuestro número. Decimos 125 dividido para 5 nos va a dar 25, ¿sí? 25. Veo que mi número termina todavía en un número impar y que termina en 5, ¿verdad? Entonces, este número, como sigue terminando en 5, es divisible para 5, ¿verdad? 25 entre 5 me va a dar 5, ¿sí? Porque 5 por 5 es 25, ¿sí? Y 25 por 5 me va a dar 125. Muy bien, 5, termina en 5 mi cifra, mi último número, ¿sí? Y entonces significa que sigo dividiendo para 5. 5 entre 5, 1. Muy bien. ¿Cuántas veces visualizo los números que tengo del lado de acá? ¿Sí? ¿Cuál es el número que se me repite? El número
5, ¿verdad? ¿Cuántas veces se repite? 3 veces, entonces multiplico 5 por 5 por 5, va a ser igual estas cantidades a 125, chicos. Que es lo mismo indicar o decir o ubicar aquí que es 5 al cubo, que me va a dar 125. ¿Sí? 125. Recordemos que, por ejemplo, de esta forma de aquí ya se nos convierte en una potenciación, ¿verdad? Tenemos 5 al cubo que va a ser igual a 125. De esta forma nosotros podemos descomponerlo, ¿sí? Muy bien, chicos. Vamos a pasar, por favor, a la actividad. Muy bien, estudiantes, luego de haber visto nosotros estos ejemplos, estos ejercicios, ¿sí? Como actividad que en casa es la siguiente, ¿sí? La actividad que en casa va a ser estudiar los criterios de divisibilidad, ¿sí? Van a estudiar los criterios de divisibilidad, por favor, que son muy importantes para nosotros pasar a ver la siguiente clase, que son las raíces cuadradas y cúbicas, ¿sí? En descomposición de factores primos. Entonces, esto es muy importante, chicos. Por favor, necesito que estudien esto de aquí. Eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias por la atención prestada. Nos vemos en la siguiente hora. Hasta luego, chicos.